todos ustedes. Saludamos con un fuerte aplauso a Leo Prieto. Hola Leo, ¿cómo estás? Hola Maca. Buenos días. Muy buenos días, muchas gracias por esa presentación. Así que, bueno, como recién comentaba Maca, ese es mi nombre, Leo Prieto. Ese es mi logo, la ceja, no sé si alcanzan a verlo con esta mascarilla, pero soy básicamente una gran uniceja. Y como mencionaba recién la Maca, esa es mi empresa, Odd Industries, donde estamos usando inteligencia artificial para ayudar a revertir algunas de las crisis más grandes que estamos viviendo hoy, que son especialmente las crisis ambientales. Pero ya les podré contar un poco más sobre eso más adelante. Como muchos de ustedes deben saber, Chile fue el primer país de América Latina en tener acceso a Internet. A principios de los años 90, por una historia larga, que no voy a entrar en mucho detalle, pero que involucraba a la NASA, ¿cierto? Y a Rapa Nui, la isla de Pascua. Chile terminó teniendo acceso a esta conexión, pero incluso cuando estábamos a punto de conectarnos hubo una competencia entre la Universidad de Chile y la Universidad Católica y no tuvimos una internet en Chile, sino que teníamos dos internet en Chile. Y lo chistoso era que si se mandaba un email desde la Casa Central de la Universidad de Chile a la Casa Central de la Universidad Católica, a pocas cuadras, ¿cierto? En la Alameda, ese email viajaba hasta Estados Unidos y tenía que volver. Y lo increíble es que vemos esta mapa, ¿cierto? Esta arqueología digital bien pixelada, y me gusta mostrarla porque era exactamente así como se veía, ¿cierto?, la Internet a principios de los 90. Muy concentrada en el hemisferio norte, y en el hemisferio sur solamente vemos dos países, Chile y Nueva Zelanda, ya conectados y participando de este mundo. Y eso nos dio una tremenda ventaja en ser de los pioneros en el mundo en estar usando esta plataforma. Afortunadamente, cuando Internet ya tenía un año en Chile, los académicos de la Universidad de Chile hicieron una especie de censo, publicaron este artículo, este paper, donde nos daban a entender de que habían apenas 32 dominios.cl cuando estábamos recién partiendo, menos de 30.000 usuarios de Internet en Chile. Y como podemos ver ahí a la izquierda, no solamente estaban las universidades, ¿cierto?, y las organizaciones estatales, sino que ya empezábamos a ver las primeras empresas pioneras en Chile, y no solamente empresas de tecnología. Por ahí aparece un banco, ¿cierto?, una empresa automotora. Entonces, incluso cuando no sabíamos muy bien cuál iba a ser el potencial de esta tecnología, ya habían empresas en Chile que estaban empezando a experimentar con esta plataforma. Siempre han habido empresas pioneras que se atreven, ¿cierto?, a innovar y hacer cosas inesperadas. Y afortunadamente yo tengo la suerte de estar viviendo en este país. Ya estoy yo del año 93 conectándome, ¿cierto?, por primera vez a este invento que recién había aparecido para nosotros acá en Chile, y rápidamente empezó a capturar mi imaginación y se empezó a convertir en una obsesión. Recordemos que a principios de los 90 poder hablar con familiares y amigos en otras partes del mundo era casi imposible. Una llamada telefónica era carísima, de mala calidad, tenían que ser muy breves y muy cortas, o si no teníamos que estar mandándonos cartas, y por lo tanto estábamos bastante desconectados. La comunicación alrededor del planeta, ¿cierto?, era bastante limitada. Y yo me acuerdo que tenía 13 años y no podía creer que saltaba de Australia a Japón, a Francia, solamente haciendo un clic y sentado en mi casa. Así que rápidamente se empezó a convertir en mi obsesión y dedicaba cada vez más tiempo a este nuevo mundo para mí, que las tareas del colegio. Y gracias a que la Internet había sido creada con protocolos abiertos, yo podía empezar no solamente a saltar de un país a otro, sino que escribiendo un par de códigos podía empezar a entender cómo estaban hechos, ¿cierto?, estas plataformas, estos sitios, ver su código, ver cómo funcionaba el servidor. Y de repente me di cuenta que había empezado a aprender cómo funcionaba este mundo, así que decidí crear una página web, ¿cierto?, mi primera página web, pero no sabía sobre qué crearlo, así que creé una empresa ficticia con una página web real, y para mi sorpresa, ¿cierto?, como contaba la Maca recién, esta empresa ficticia empezó a traer clientes reales, y un poco por accidente tuve la suerte de ser emprendedor, ¿cierto?, en el mundo digital cuando tenía 15 años, cuando estaba en el colegio. Y esa era parte de la maravilla, porque la Internet había sido creada, ¿cierto?, para que fuera abierta. Eso significaba que a la Internet no le importaba qué edad tuviera yo, cuál fuera mi nacionalidad, ¿cierto?, dónde estuviera sentado, cualquiera podía conectarse a la Internet. Y eso permitía, ¿cierto?, de que yo no tuviera que ir a pedir un permiso, sacar una patente, ¿cierto?, firmar algún papel, sino que si yo tenía las capacidades técnicas, simplemente podía llegar y participar de esta red de redes. Y no solamente era abierta, sino que era libre. Yo podía mirar las tecnologías sobre cómo estaba funcionando la Internet y podía implementar esas tecnologías nuevamente sin tener que estar comprando software especiales. Yo llegaba en mi computador, escribía una serie de códigos y podía empezar a funcionar con estos protocolos, con estas tecnologías que estaban libres para que cualquiera las pudiera usar. Pero quizás lo más fascinante de la Internet era que había sido diseñada en su momento, ¿cierto?, a finales de los años 60 para en esa época soportar un ataque nuclear, y por lo tanto se había creado de forma descentralizada. No tenía un corazón, no tenía un centro, nadie era dueño de la Internet, y esto me empezó a fascinar.
Incluso hasta el día de hoy, cuando escuchamos que de repente gobiernos, ¿cierto?, de países como China o Turquía empiezan a bloquear la Internet, la realidad es que al ser descentralizada, los ciudadanos de esos países llegan a instalar un software como una VPN y nuevamente pueden acceder a cualquier parte de la Internet. Es decir, en realidad la Internet es imposible de regular, es imposible de limitar el acceso a Internet. Si tú lo limitas con un pequeño software, puedes nuevamente participar. Nunca vas a poder cerrar pedazos de Internet y eso es lo que la hace tan poderosa y tan alucinante. Y el hecho de que fuera creada con protocolos, ¿cierto?, abiertos y libres, permitía de que se definiera un protocolo, por ejemplo el email. Recordemos que la Internet ya tiene más de medio siglo, parte el año 69 y en el año 71 ya empieza a existir el email. Y da lo mismo si tú usas Gmail o Hotmail, Outlook, Yahoo, lo que sea, cualquiera puede mandarse correos de uno a otro porque son nuevamente protocolos libres y abiertos. Y casi 20 años después aparece la web. Muchos confundimos, ¿cierto?, la Internet con la web, no son lo mismo. La web es este famoso HTTP y nuevamente la web fue liberada para que cualquiera la pudiera utilizar. Entonces yo podía llegar y crear mi propia página web a los 15 años sin tener que pedirle permiso a nadie. Si tenía plata podía comprar un dominio, si no, habían dominios libres y gratuitos, todos podían participar, habían modelos con fines de lucro, modelos sin fines de lucro, era abierto para todos. Y nuevamente, puedes usar Chrome, puedes usar Firefox o Explorer, todos podemos participar de esta plataforma libre y abierta. Y lo alucinante de lo que permitió la web es que fue simplificando. En vez de escribir códigos raros, la web permitía que ahora pudiéramos usar el mouse y hacer clic de un lado para otro. Aparecen los links y la posibilidad de poder empezar a conectar información que antes estaba súper desconectada. Y eso empieza a habilitar algo que a mí me parece alucinante y realmente extraordinario, que es la inteligencia colectiva. En vez de tener puras personas trabajando aisladas, ahora podíamos conectar nuestras cabezas, sumar nuestra inteligencia y poder lograr cosas más extraordinarias. Pero, ¿qué es la inteligencia colectiva? Bueno, un ejemplo bien sencillo es lo que hemos visto pasar con las enciclopedias. Hasta hace no mucho tiempo, la enciclopedia más influyente en el mundo era la británica, ¿cierto? Un grupo de académicos en el norte de Europa, en Cambridge, definían qué era la suma del conocimiento humano. Pero, obviamente, una enciclopedia solo en un idioma, con solo 30.000 artículos, no puede acaparar la suma del conocimiento humano. Si realmente queremos lograr una enciclopedia que sea digno del nombre enciclopedia, tiene que estar disponible en tantos idiomas como sea posible y no puede tener 30.000 artículos, tiene que tener decenas de millones de artículos como lo es la Wikipedia. Y por eso la Wikipedia se ha ido convirtiendo en una enciclopedia de rigor, porque cumple, ¿cierto?, la intención de ser una verdadera enciclopedia, reunir todo el conocimiento. Y como ustedes saben, cualquiera puede escribir contenido en la Wikipedia, pero es libre para que todos la podamos consumir, pero también para que cualquiera la pueda escribir. Es decir, un niño o una niña de 7, 8 años, apenas sepa leer y escribir, tiene acceso a un celular o un computador, puede generar contenido. Mucha gente pensó de que esto nunca iba a poder competir con el modelo controlado y centralizado de la británica, pero hoy día múltiples estudios demuestran que, obviamente guardando las proporciones, ¿cierto?, la británica tiene tantos errores con su modelo totalmente centralizado como la Wikipedia con su modelo descentralizado. Pero más allá que ver un estudio, lo que más me gusta es mostrar el caso, ¿cierto?, de hace 10 años cuando IBM presentó Watson, su plataforma de inteligencia artificial, por primera vez. Acá estamos viendo que lo presentaron nuestros programas de conocimiento general, respondiendo preguntas de conocimiento general. Y como podemos ver ahí en pantalla, Watson le está dando paliza a las mejores representantes de la raza humana. Lo que no mucha gente sabe es que toda la inteligencia de Watson, todas las respuestas que Watson daba, venían de 5 millones de artículos de la Wikipedia. Es decir, IBM confió en la precisión de la Wikipedia para entrenar su sistema de inteligencia artificial y, como vemos en pantalla, fue exitoso porque terminó dando las respuestas correctas para estas preguntas. Lo que es aún más alucinante es que la inteligencia artificial de Watson solo fue posible gracias a la inteligencia colectiva de todos nosotros trabajando juntos. Pero cada vez que muestro este ejemplo y hablo, ¿cierto?, de la Wikipedia, una organización sin fines de lucro, todos me dicen, bueno, Leo, pero es que la inteligencia colectiva funciona en estas situaciones de caridad sin fines de lucro, pero lamentablemente vemos que la Wikipedia pasa todos los años, ¿cierto?, pasando el sombrero, pidiendo plata para financiarse. Esto no puede funcionar en un modelo comercial. Y por eso me gusta mostrar el ejemplo de Android. Como sabemos, hace rato que hay más celulares que computadores en el mundo y hace rato que Android se convirtió en el sistema operativo más popular del mundo, superando, ¿cierto?, a Windows, que solía serlo. Lo que no mucha gente sabe es que Android está basado en Linux. Al igual que la Wikipedia, Linux es un sistema operativo de inteligencia colectiva. Esto significa que cualquier computín que sepa escribir código puede aportar tecnología y ayudar a desarrollar este sistema operativo muy parecido a cómo funciona la Wikipedia. Y como vemos ahí abajo, Linux aparece a principios de los 90 con principios de código abierto que estaban basados en principios de software libre de mediados de los 80.
Es decir, no estamos hablando del siglo XXV, yo no estoy contando algo que va a pasar en los próximos 20 años, le estoy contando algo que viene pasando hace más de 30 años. ¿Por qué? Porque los computines, apenas tuvimos acceso a la Internet, a esta hiperconectividad masiva, nos dimos cuenta que podíamos colaborar de una forma que nunca habíamos podido antes. Y rápidamente empezamos todos a apoyar esta forma de inteligencia colectiva, de desarrollar cosas juntos. Y qué mejor demostración del éxito de ese modelo que hoy día el sistema operativo más popular del mundo está basado en inteligencia colectiva. Pero en los 90 empezó a crecer de una forma tan rápida y tan distinto a las cosas que conocíamos que incluso los líderes de la industria en su momento no supieron cómo diagnosticarlo. Linux es un cáncer, decía el gerente general de la empresa más grande de tecnología en su momento. Pero 15 años después, el nuevo gerente general de esa misma empresa de tecnología tiene un discurso totalmente distinto. Microsoft ama a Linux. ¿Por qué? ¿Por qué hubo este cambio en 15 años? Porque incluso las empresas más grandes, con más recursos, se dieron cuenta de que los modelos de innovación cerrada no pueden competir con los modelos de inteligencia colectiva o los modelos de innovación abierta. Y lo más increíble es que hoy día Microsoft es uno de los top 10 aportantes en código a Linux. Eso significa que Microsoft le está pagando de su bolsillo a sus programadores, que son bastante caros, para que desarrollen tecnología que Microsoft termina regalando a Linux, tecnología que después usa su competidor Google para ponerlo en Android, que es el sistema operativo que terminó desbancando a Microsoft de su posición de liderazgo. Es decir, Microsoft está usando plata de su bolsillo para el beneficio de su competidor. ¿Y por qué hace eso? Porque es la única forma que a su vez Microsoft también puede aprovechar las cosas que Google ha aportado a Linux y empezar a usarlo en su tecnología. Y esto es lo alucinante. Tenemos un modelo totalmente libre y abierto como lo es Linux, ¿cierto? Un proyecto sin fines de lucro, participando de forma totalmente orgánica con organizaciones como Google o Microsoft, que son modelos totalmente comerciales. Y esa es la maravilla de estas plataformas abiertas, que nos permiten de que vamos a tener todos esos modelos, no solamente una forma de hacer las cosas o otra forma de hacer las cosas. Y lo interesante de que la Internet sea abierta y, como hablábamos al principio, sea libre, permite que si a alguien se le ocurre que puede haber una mejor forma de hacer las cosas, pueden seguir creando nuevas tecnologías, nuevos protocolos, nuevas formas de hacer las cosas, como los vimos después de la crisis subprime, ¿cierto?, el año 2009. Vimos toda esta crisis financiera alrededor del mundo y ¿qué pasó? Un montón de computines se pusieron a conversar y dijeron, ¿saben qué? El sistema financiero tiene que funcionar de una forma descentralizada. Y alguien llega y publica un paper y dice, oye, propongo un protocolo que funcione así, computines empiezan a adoptar este protocolo alrededor del mundo sin una entidad central, sin un gobierno que lo declara, sin ciertas leyes, sino que simplemente personas usando esta Internet libre para crear nuevos protocolos. No voy a entrar en detalles sobre Bitcoin, todos hemos visto lo que ha pasado 10 años después de ese paper inicial y cómo Bitcoin ha habilitado, ¿cierto?, estas finanzas descentralizadas. Pero lo más alucinante de Bitcoin no es solamente el hecho de las finanzas descentralizadas o las criptomonedas, sino que la tecnología que está debajo, este blockchain, este protocolo que permite una descentralización perfecta de plataformas tecnológicas, donde no hay ninguna unidad central, no hay ningún nodo, ¿cierto?, que controla todo esto, sino que todos los que participan de la red son los que validan y hacen que esta red funcione. Y eso va mucho más allá de las finanzas descentralizadas o las criptomonedas. Eso va a permitir, ¿cierto?, descentralizar la notarización de documentos o de actividades, de ¿cierto?, procesar o validar pago o de validar identidad de personas. Entonces, eso permite empezar a crear un montón de otras plataformas que van mucho más allá de Bitcoin, y esa es un poco la gran validación que tiene, como son Ethereum, ¿cierto?, como son Polygon, como son todos estos chainlinks, incluso redes conectándose con redes, empezando a crear ecosistemas totalmente descentralizados. Y esa es la palabra maravillosa, porque son verdaderos ecosistemas, donde muchos actores distintos pueden empezar a participar y construir sobre esta red. Y cuando yo muestro esa imagen de fondo a mis amigos computines y les pregunto qué es, la mayoría de ellos me dicen, bueno, eso es una red de computadores donde hay algunos nodos que son más grandes o más importantes que otros. Pero lo increíble es que eso no es una red de computadores, eso es un bosque. A finales de los años 90, poco después de que la mayoría del mundo empezó a meterse a Internet con mucha fuerza, la revista Nature publicó un artículo, ¿cierto?, un paper de una científica llamada Suzanne Simard, donde ella demostraba y validaba de que los árboles funcionaban en red, de que se podían transmitir nutrientes unos a otros, que podían reconocer a los de su misma especie, incluso a sus descendientes, y podían preocuparse de algunos e incluso atacar a otros. Una verdadera Wood Wide Web que rápidamente capturó mi imaginación, porque yo estaba recién metiéndome a la World Wide Web. O sea, no solamente los humanos estábamos conectándonos en red, sino que estábamos aprendiendo de que los árboles ya estaban conectados en red. Como aprendimos en el colegio, ¿no es cierto?,
La fotosíntesis permite que los árboles, usando el sol, empiezan a capturar carbono y ese carbono lo usan para generar ciertos azúcares que empiezan a alimentar a los hongos. Y siempre supimos de que a través del micelio había una relación simbiótica entre los hongos y los árboles. Eso lo hemos sabido hace mucho tiempo, que los hongos, ¿no es cierto?, obtienen azúcares, alimentos desde los árboles, pero al mismo tiempo los hongos devuelven agua y nutrientes hacia los árboles. Pero lo que sabemos recién, hacia finales de los 90, es que esta micorriza, esta red de hongos y raíces, va mucho más allá que el hongo y el árbol, sino que realmente es una red que va a través de todo el bosque. Y recién ahora, ¿cierto?, desde finales de los 90, sabemos de que los árboles se comunican con otros árboles de otra especie, intercambian nutrientes. Si yo tengo más de este nutriente que tú del otro, se comunican, incluso atienden a su descendencia directa o pueden, lo que es más alucinante todavía, mandar mensajes de alerta cuando hay una plaga o cuando hay una amenaza. O sea, nos empezamos a dar cuenta de que los árboles, por muy inmóviles, ¿cierto?, y silenciosos que parezcan, están constantemente conversando, comunicándose e interactuando en una verdadera red. Y siempre cuando escuchábamos hablar de la teoría de la evolución de la especie de Darwin, siempre lo resumíamos como la sobrevivencia del más apto. Y siempre pensábamos que el más apto era el más poderoso, el más inteligente, el más rápido. Pero la cita completa realmente dice que en la lucha por la supervivencia, los más aptos ganan a expensas de sus rivales porque logran adaptarse mejor a su entorno. Eso significa que no son los más poderosos, no son los más rápidos, ¿cierto?, no son los más grandes, sino que son los que mejor se adaptan, son los que mejor pueden integrarse e interactuar con un ecosistema. Esos terminan siendo los más aptos. Y si estamos hablando de los más aptos, yo creo que no hay mejor ejemplo que los mismos árboles, ¿no es cierto? Acá en Chile, el que estamos viendo ahí es un lagual, un Fitzroya cupresoide, es un alerce patagónico de más de 3.600 años. Y también creemos que hay alerces de más de 4.000 años en Chile, es decir, alerces que son más antiguos que cualquier civilización que conozcamos y que se mantienen vivos, y por lo tanto estamos buscando ejemplos de supervivencia, de quién es el más apto. Tenemos que inspirarnos definitivamente en los árboles, porque no hay ningún organismo que haya sido más exitoso en lograr, ¿cierto?, esta longevidad, y como podemos ver, esto funciona solamente a través de la inteligencia colectiva. Y no vengo acá a decirles de que los árboles son inteligentes o que tienen cerebros, ni mucho menos, pero no me van a decir ustedes de que esto que estamos viendo, esta red en que todos se comunican y trabajan juntos, no es inteligencia colectiva. Y ustedes me dirán, a ver, espérate, ¿no estabas hablando de tecnología? ¿No estábamos hablando de internet, ¿cierto?, y de la hiperconectividad? Parece que el dedo se ve por las ramas o incluso por las raíces. Bueno, esta imagen que les muestro acá es una foto de un hongo, de una Amanita muscaria que saqué el viernes recién pasado en la puerta de mi casa en Frutillar, donde vivo. Y lo increíble es que este ecosistema no funciona solamente porque los árboles quieren comunicarse. Necesitan unos intermediadores, necesitan unos facilitadores, que en este caso son los hongos. Los hongos son los que permiten que estos árboles puedan comunicarse. Por muy grande y por muy longevo que sea el árbol, no logra ese resultado si no interactúa con estos hongos. Los necesita para poder funcionar. Y al final, esa es la maravilla de la Internet. Así como los hongos son esta red de comunicaciones para los árboles, la Internet es esta red de comunicaciones para nosotros, para las personas. Y nos ha permitido lograr cosas extraordinarias, cosas tan impresionantes como lo es la inteligencia artificial. La inteligencia artificial es una disciplina a la cual yo me dedico. Yo uso la inteligencia artificial, o más específicamente la visión artificial, para poder, por ejemplo, ver el progreso de la deforestación en un bosque y ayudar a crear alerta temprana y poder ayudar a reducir o revertirla. Pero no solamente usamos visión artificial para cosas bidimensionales, sino que usamos inteligencia artificial también para poder ver imágenes tridimensionales. Estas son 100 hectáreas del Parque Oncol cerca de Valdivia, donde podemos empezar a entender no solamente la topografía del terreno y ver las cuencas, ¿cierto?, cómo escurren las aguas a través de este terreno, sino que podemos empezar a entender la biomasa del bosque, podemos ver cómo cambia de un año a otro, podemos estimar con mucha precisión, ¿cierto?, la cantidad de carbono capturado, podemos incluso empezar a entender la arquitectura del bosque, dónde hay renovables, dónde está degradando, podemos empezar a distinguir, ¿cierto?, construcciones humanas, como puede ser un camino, y podemos empezar a entender nuestro mundo natural de una forma que nunca habíamos podido antes gracias a estas tremendas tecnologías. Y la última imagen que les quiero mostrar de Odd, para no hablar demasiado sobre lo que estamos haciendo, que podría estar horas hablando sobre esto, es que acá no estamos viendo 100 hectáreas. En esta imagen estamos viendo un árbol, una araucaria del Parque Nacional Villarrica, una araucaria de más de 1000 años, y lo increíble es que esta imagen yo la hice con mi celular.
Es decir, esta tecnología alucinante, esta capacidad de poder medir con esta precisión un árbol, hoy día lo podemos tener en nuestros bolsillos. Eso es realmente extraordinario. Y eso sí es algo de nuestra era. Si bien la Internet partió hace más de medio siglo, ¿cierto? El email, la web, todas estas cosas llevan varias décadas, algo que sí es de nuestra era es el avance de la inteligencia artificial. Al principio de esta década, un computador tenía un 30% de tasa de error en entender lo que un ser humano estaba viendo. Pero hacia mediados de la década, finalmente un computador logró ser más preciso y más rápido que un ser humano en poder entender lo que estábamos viendo. Es decir, un computador se demora menos que nosotros en saber si eso es un chihuahua o un muffin de arándano. Esta es una de mis láminas favoritas, porque creo que hasta el día de hoy de repente uno se confunde tratando de distinguir. Y cada vez que escuchamos que un computador es más rápido o mejor que un ser humano, nos aterramos. Empezamos a pensar en Terminator, en la Matrix, en Black Mirror, ¿cierto? Porque pensamos que la supervivencia del más apto es del más rápido, del más poderoso, ¿cierto? Del más fuerte, pero recordémonos que es del que mejor se adapta. Y empecemos a pensar menos en la Matrix y menos en Black Mirror y más en WALL-E, en estas tecnologías que vienen a apoyar la forma en que hacemos las cosas. Yo estoy convencido que la inteligencia artificial viene a ayudar a resolver muchas de las grandes problemáticas de la humanidad, pero también preocupémonos de educarnos sobre la forma en que usamos inteligencia artificial, ¿cierto? Hay formas éticas y responsables de usar la inteligencia artificial. Yo tengo la suerte de participar en el Consejo Asesor del Banco Interamericano del Desarrollo, promoviendo el uso ético y responsable de la inteligencia artificial, porque si no nos educamos, si no nos preocupamos, en vez de estar ayudando a resolver problemas como acortar la brecha social y reducir sesgos, podemos terminar ampliando esas brechas sociales o profundizando esos sesgos. Así que eso es lo clave hoy día. No nos preocupemos solamente de nuestro beneficio o cómo podemos salir fortalecidos o beneficiados nosotros. Acordémonos que participamos en ecosistemas y somos responsables de funcionar en comunidad. A nosotros nos va bien cuando funcionamos y trabajamos con el resto. Así que por favor, acerquémonos, aprovechemos esta tecnología, esta red que nos permite lograr cosas extraordinarias, usemos tecnologías como la inteligencia artificial que nos ayuda a resolver estos problemas, pero no nos olvidemos que quizás una de las cosas más alucinantes que tenemos hoy en día es la inteligencia colectiva. Y eso, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Leo, por tus palabras, por tu presentación. Y te quiero contar que ya nos están llegando algunas preguntas, así que las tengo aquí en mi teléfono. Mira, dicen, ¿qué nuevas tecnologías has visto que estén aplicándose en la industria de los seguros o en otras industrias, pero que tú crees que podrían ser de utilidad para el mundo de los seguros? Mira, yo creo que una de las cosas más alucinantes que nos permite la digitalización es usar los datos para entender las cosas mejor. Hoy día muchas veces tratábamos a todos los clientes, ¿cierto?, iguales, o los agrupábamos en 2 o 3 grupos distintos, porque era muy difícil poder entender cada cliente individual. La digitalización nos permite individualizar con mucha mayor precisión los clientes y no entender de que hay 2 o 3 formas de ser tratados, sino que y no hay una forma, ¿cierto?, que es como a mí me gustaría ser tratado, sino que hoy día tenemos la capacidad de entender cómo le gustaría a cada cliente ser tratado y de qué forma podemos ayudar a atenderlo. Y eso significa que podemos tener productos más específicos, más especializados, podemos tratar mejor a clientes que tienen mejor comportamiento, podemos entender mejor clientes, ¿cierto?, que no se han portado bien. O sea, podemos realmente poner al cliente en el centro de una forma que nunca habíamos podido antes. Y lo más increíble es que sin que el cliente nos cuente, sino que solamente estudiando lo que él hace, a las páginas que se mete o cómo es su vida digital, podemos adivinar sus pensamientos, lo que a mí a veces me da terror también. Es que Maca, es el punto crítico. Por eso hablamos del uso ético y responsable de la inteligencia artificial, porque esos algoritmos se entrenan con datos y cómo capturamos esos datos y cómo los usamos. Y es súper importante que siempre haya consentimiento explícito, que las personas sepan, oye, te ofrezco poner un dispositivo en tu vehículo para entender cómo te comportas, ¿cierto?, como conductor, con la posibilidad de que si tú eres un buen conductor, te puedo bajar, ¿cierto?, el costo de ese seguro. Entonces, siempre tiene que ser explícito, nunca debemos tratar de capturar esos datos sin el consentimiento de las personas. Perfecto. Otra pregunta. Dice, la importancia de tener una oferta online, multicompañía, multiproducto como es ANS. Es que esa es justamente la gracia, cuando hablábamos de que hay esta diversidad de personas. O sea, la maravilla es que la Internet, ahora que nos podemos conectarnos, antes, ¿cierto?, como decíamos, era difícil poder saber lo que estaba pasando alrededor del mundo o incluso en nuestro mismo país. Y hoy día vemos que hay tantos tipos de personas distintas que sabemos de que un tipo de producto o un tipo de seguro no aplica para todos. Entonces, tener toda esa diversidad de ofertas, de productos, justamente nos permite llegar a toda esa diversidad de necesidades y de personas. También preguntan, ¿cómo ves el concepto de red
o de inteligencia colectiva aplicado en una empresa como es ANS? Bueno, justamente una de las cosas que me gusta de ANS es que se autodefine con un ecosistema. Entonces, cuando me invitaron acá a hablar sobre mis temas y lo que a mí me apasiona, justamente es eso lo que yo trato de promover, ecosistemas. Y eso es lo que habilita y permite la inteligencia colectiva. Muchas veces creemos que nuestra ventaja competitiva es la escasez. Si yo no te cuento lo que yo sé, voy a salir ganando. Lo que estamos viendo, ¿cierto?, como el caso de los bosques, es que mientras más compartimos información, más salimos ganando todos. Entonces, necesitamos empezar a desarrollar más comunicación en este ecosistema, en estas redes de inteligencia, para realmente lograr esta inteligencia colectiva. Claro, y muchas veces lo que más se ve son los árboles, pero qué importante también son los hongos, como tú nos decías, y a veces no los vemos, pero ahí está justamente lo que vamos a hablar hoy, el valor de la intermediación. En esta ocasión es la intermediación digital. A veces no se ve, a veces es bastante invisible, pero cuando uno mira el ecosistema total, qué importante es. Absolutamente, o sea, justamente como dices tú, los hongos viven bajo tierra, solo aparecen en otoño, ¿cierto?, para reproducirse y después desaparecen nuevamente. Son relativamente invisibles para nosotros, pero sin ellos no estaría funcionando ese bosque, ¿cierto? No estaría ese ecosistema desarrollándose de esa forma. Entonces necesitamos estos facilitadores que permiten conectar un gran árbol con otro gran árbol, ¿cierto? O con otras fuentes de alimentos o necesitamos, ¿cierto?, estas redes y necesitamos estos actores, estos facilitadores que ayudan a potenciar y a generar estas conexiones. Y antes de despedirnos nos ha llegado una pregunta bien interesante, que yo creo que además a muchos de los que nos están viendo nos decían que la edad promedio, tanto de los corredores como de las compañías de seguro y de quienes se han conectado hoy día, está entre los 40 y los 50. Es mi generación y somos los que miramos lo rápido que avanza el mundo y decimos, ¿cómo vamos a subirnos a este tren si anda cada vez más rápido? Y vemos a nuestros niños con la facilidad que están al día. ¿Cómo podemos hacerlo, y eso hice la pregunta, para mantenernos al día en un mundo tan cambiante a una velocidad que no nos da tiempo de aprender todo lo nuevo que hay? Mira, es una pregunta que nos pasa a todos. Lo más interesante es que todos los días están saliendo servicios nuevos y tecnologías nuevas. Y hay una ansiedad de que me estoy quedando atrás, no estoy arriba de todos los carros. Primero hay que entender de que no necesitamos estar arriba de todos los carros. Sí, al mismo tiempo hay otra gente que dice, no, pero es que yo hago las cosas de esta manera y ¿para qué voy a aprender una cosa nueva? Tampoco hay que hacer eso. Es decir, yo invito a que experimenten. Si escuchan de un hijo, de un amigo que dice, oye, esta cosa tan chora que se llama WhatsApp, descárgala, pruébala, puede que te resuelva muchas problemáticas y hoy día da lo mismo la edad que tengas, ¿cierto? Casi todo el mundo usa WhatsApp porque el cliente resolvió una necesidad. Pero después hay otras plataformas, te invento, ¿cierto? TikTok, que alguien te puede decir, oye, descarga TikTok, y tú lo usas y dices, pucha, me parece fantástico, pero no es para mí. Entonces, yo invito a todos a experimentar, de que nos quitemos este sesgo propio que tenemos de que aprendemos cosas solamente cuando somos jóvenes, en el colegio, en la universidad, y no es cierto, nunca paramos de aprender. Y yo siempre promuevo la diversidad en los equipos, pero no solamente la diversidad de puntos de vista o de profesiones, pero también la diversidad de edad, porque incluso los que partieron antes y que han visto otros cambios y que saben cómo es la cosa distinta, pueden justamente traer un punto de vista que quizás estas generaciones nuevas no tienen. Entonces es súper importante de que tengamos no solamente diversidad de conocimiento, sino que también diversidad de edad, que muchas veces lo olvidamos. Leo, muchas gracias por esta invitación a mirar el futuro sin miedo y a aprovechar todo esto que la inteligencia artificial nos está dando para hacer nuestra vida mejor y para hacer de este un planeta mejor también. Leo, muchas gracias y este fuerte aplauso es para ti. Leo Prieto ha estado esta mañana con nosotros también en esta convención ANS 2021. Gracias y que tengan muy buen día. Gracias, Maca, gracias, ANS, por la invitación y gracias a todos por ver la presentación.